quién era mi mamá, lo que mi mamá estaba haciendo, si estaba bien o mal. Yo solamente, como todo niño, disfrutaba el tiempo que pasaba al lado de mi mamá. Cuando también mi mamá tenía temporadas en las que ella se arrepentía. Y en esas temporadas, cuando ella se arrepentía, era la más cristiana de la iglesia. Esa no salía de los montes, esa no salía del oculto, esa no salía de la vigilia. Y también tengo esos recuerdos de mi mamá. Recuerdo que cuando yo vivía con ella, siempre orábamos en las noches. Siempre. Y leíamos el Salmo 23. Ella me decía, este es mi favorito. Y era tan continuo que cuando mi mamá murió ya yo me lo sabía de memoria. Incluso el Salmo 1 yo me lo sabía de memoria. Porque mi mamá me decía, este salmo es tuyo y el 23 es mío. Porque ya ella sabía que estaba enferma y pronto iba a morir. Cuando comenzaron a rumorarse y a yo ver a mi mamá deteriorarse y a ver que estaba enferma, dejé de ver a todas esas amigas que siempre estaban rodeando a mi mamá. De repente mi mamá se convirtió en una mujer que simplemente estaba en una cama, acostada, y no podía pararse. Y yo no veía ni familia, ni el grupo de amigas con la que mi mamá salía a buscársela. A nadie, absolutamente nadie al lado de mi mamá. La única persona que nunca dejó a mi mamá, increíble pero cierto, fue el papá de mi papá. El papá de mi papá siempre estaba ahí, incluso la bañaba y era algo sorprendente porque no era su papá y mi mamá bebía frente a su mamá, pero ellas no pasaban. A veces yo iba y le pedía de comer a mi abuela, ella no lo daba. Cosas del colmado que ella tenía nos lo daba porque como mami ya estaba enferma no podía sostenerse. Y mi papá siempre fue un irresponsable. Mi papá era alcohólico, mi papá trabajaba en un taller y yo no recuerdo el día en que yo vi a mi papá sobrio. Y si lo vi, no lo pude discernir porque siempre mi papá estaba ebrio, tomando. Pues cuando mami enferma, un día me dice una prima mía que vino de Santiago, yo quiero que tú vayas porque no sé por qué, pero ellas no pasaban a la casa de mi mamá. Entonces ellas me llamaron a mí y me dijeron, ve, pregúntale a tu mamá qué es lo que ella tiene y ven y dínolos. Esas fueron mis dos primas y mis dos tías que son jóvenes de parte de mi mamá. Y yo crucé a donde mi mamá y le dije, mami, te manda a decir fulana que le mande a decir qué es lo que tú tienes. Y mi mamá me dijo, mira, yo tengo VIH, pero yo tengo VIH, todavía yo no tengo SIDA. Ustedes saben que yo estoy hablando de 18, 19 años atrás, donde comenzó ese brote de SIDA aquí que acabó con muchas personas. En ese tiempo era tan grande la ignorancia acerca de la enfermedad que tú pensabas que nada más de tú hablar con la gente o de tú beber en el mismo vaso, de tú acostarte con esa persona, de tú rozar tu piel, tú te ibas a infectar. Pero no es por la maldad de la gente, sino por la ignorancia de ese tiempo, de que no había el acceso que nosotros tenemos ahora, que tenemos el internet, que tenemos manera de cómo saber cómo se comparten las enfermedades y todo ese conocimiento. No lo había. O por lo menos en la parte baja donde yo vivía, allá en Playa Oeste. Y recuerdo que cuando mi mamá me dijo eso, a pesar de yo no saber realmente lo que significaba en el momento, eso me entristeció mucho. Y mi mamá me dijo, no, pero tranquila,
porque yo no tengo el SIDA y lo que mata es el SIDA. Yo tengo el VIH y yo me veo mis medicamentos. Pues yo fui y le di el mandado a mis primas. Seguía viendo a mi madre aislada. Y un momento yo le dije a mi mamá que quería ir a vivir con ella para no dejarla sola. Porque cada vez que tenía que irme y ver que mi mamá se quedaba en la cama, enferma y mala, como niña normal, se me rompía el corazón. Y mi mamá me dijo, está bien, pero como tú vives con Elsa y Alexis, habla con ellos y pídele permiso. Entonces, así mismo yo lo hice, hablé con mis abuelos, los senté en una reunión. Mami se ríe porque ella se acuerda. Y le dije, yo quiero hablar con ustedes porque mi mamá está enferma y yo quiero cuidarla. Yo quiero que me den permiso para vivir con ella. Entonces, así pasó. Ellos me dijeron que sí. Alexander ya había obviamente nacido y estaba con ellos, pero yo me fui a la casa de mi mamá. Ahí mi mamá empezó a instruirme con la palabra, con la oración, pero también mami hizo algo muy importante y fue enseñarme qué hacer es. Porque solamente tengo un recuerdo de sus amigas, y ya era cuando yo estaba viviendo con ellas, que un día fueron a limpiar, días antes de mi mamá morirse. Y yo las recuerdo a todas ellas con guante en las manos para limpiar. Y eso me daba tanta tristeza cuando yo veía a todas esas mujeres, las que se llevaban a mi mamá a tener una mala vida, que no las responsabilizo porque entiendo que mi mamá era una adulta y hacía lo que ella quería. Pero cuando tú eres acompañante de un amigo, tú eres acompañante de ese amigo en las buenas y en las malas. Y cuando yo veía que esas mujeres estaban ahí con los guantes haciéndole todo eso a mi mamá, eso me hizo sentir muy mal. Pero mi mamá, astuta, porque sabía que pronto iba a partir, ella comenzó a instruirme lo que hacer es. Ella me enseñó a lavar. Yo recuerdo que yo era muy chiquita, o sea, Grace tiene mucho tamaño a lo que yo era a su edad. Yo era chiquita y flaca. Y mi mamá me decía, coge un blog, o a veces poníamos la silla, y así yo cocinaba para nosotras dos, y así yo lavaba. Porque ya trapear yo sabía y fregar, porque yo fui como agentadita de chiquita y aprendí todo eso. Y recuerdo un diciembre que mi mamá falleció, que ella estaba en la galería de la casa de mi abuela. Ustedes saben que el que decían, no sé si eso sigue así hasta ahora, pero en ese tiempo decían que el que tenía esa enfermedad no podía comer carne de cerdo. Y ya la carne que había quedado de la Nochebuena, donde mi abuela, ella fue y se la quiso comer de la nevera. Y le estaban diciendo, no te comas eso porque eso te va a caer mal, te va a hacer daño. No me importa, yo me voy a comer esta comida, aunque sea la última comida de mi mamá que yo me coma. Y yo recuerdo que ella se sentó en la galería y se comió eso, frío de la nevera, ese cerdo. Le cayó tan mal que mi mamá comenzó a vomitar, un desastre, limpié los vómitos. El otro día me topé una vecina y me dijo, lo que más me duele es que ese día fuiste tú que limpiaste los vómitos de tu mamá. Pero el caso es que desde ahí mi mamá se quedó en la cama y no pudo levantarse. En la madrugada del 26 a las 5 de la mañana, antes cantaban mucho los villancicos de Navidad en la calle. ¿Ustedes recuerdan los tigres? ¿Para qué? Para el chocolate. Y esa cosa se veía mucho, más que ahora, caminando y tocando olla y cosas así. Y los tigres estaban, le estoy hablando de Playa Oeste, allá abajo, Playa Oeste, calle 12. Yo estoy escuchando a los tigres cantando afuera y mami me dice, Jenny, vamos a orar. Le digo, mami, pero ya oramos.
Me dice, sí, pero vamos a orar otra vez. Y volvimos a orar. Y cuando me estoy durmiendo, mami me dice, Jenny, no puedo moverme. No puedo casi hablar. Yo necesito que tú salgas y tú busques a mami. Mi abuela que vivía era un callejón que nosotros vivíamos. Salía el callejón, estaba la calle y mi abuela vivía enfrente. Y yo, mami, tengo miedo. Porque yo estoy escuchando los hombres que están allá afuera cantando en la esquina. Vete, que ya casi no puedo hablar. Y recuerdo que le dije, ok, para no cruzar la calle voy a llamar a Suni y Suni que vaya y busque a mamá. Me dijo sí, y así lo hice. Fui y busqué a la vecina y la vecina fue, buscó a mi abuela. Cuando mi abuela entró a la habitación, yo recuerdo que ella le dijo a mi mamá, dime, Amarili, ¿para qué tú me llamas? Y eso nunca se me olvidó. Ese chuipi y esa pregunta tan fría que ella le hizo a mi mamá. Y mi mamá le dijo, mami, perdóname. A mí, a mis hijos, perdónanos. Entonces ahí mi abuela fue y se quedó con ella. Me mandaron a acostar en la casa de mi abuela y mi abuela se quedó ahí con ella. No sé qué más pasó. Pero de dos cosas, dos testimonios. Y es que mi mamá se fue en Cristo y que pidió perdón. Y eso es una recompensa para mí. Porque los que han perdido a alguien saben que la preocupación más grande que uno tiene es saber si se fue en Cristo o no. Pero agradezco tanto a Dios, como ustedes no se imaginan, ese tiempo tan hermoso que me permitió honrar a mi mamá y que me permitió estar con ella hasta ese momento donde mi corazón podía tener la seguridad de que Él la recibió. Cuando yo me levanté, ya mi mamá no hablaba, ya no se movía, no. Si ustedes han visto a una persona morir de esa enfermedad, saben que dura mucho para morirse, a menos que le dé un infarto, un colapso en algún órgano. Pero normalmente esa enfermedad comienza a hacerle fallar los órganos uno por dentro. Y recuerdo que mi papá llegó, ya la casa estaba llena de gente, y mi papá me dijo, ve y pídele perdón a tu mamá. Y yo fui y me acerqué a mi mamá. Recuerdo que había momentos donde ella le daba una crisis tan fuerte de dolor que ella me apretaba la mano fuerte, fuerte. Y cuando se dieron cuenta de que ella me apretaba la mano así, con esa crisis de dolor, me quitaron del lado de ella. Porque era todo lo que podía hacer ya. Solamente podía apretar su mano cuando le dolía, no podía hablar. Cuando yo le pedí perdón, solamente ella lloró, pero no podía moverse, no podía hablar, aunque estaba consciente. Luego de ahí me entretuvieron, me mandaron para donde mi abuelo, me pusieron a jugar como toda niña. Y viene un niño y me dice, ¿tú eres la hija de la que se murió? Y yo le dije, no. Usted está equivocado porque mi mamá no se ha muerto. Ella está enferma, pero no ha muerto. Pero sí, mi mamá había muerto, lo que pasa es que yo no lo sabía todavía. Y luego mi abuelo entró llorando y ya yo sabía lo que era. Y mi abuelo me dijo, te voy a llevar con la condición de que tú no llores allá. No sé por qué hizo eso, tal vez en su ignorancia quiso cuidarme. Pero yo le dije que estaba bien. Como realmente yo tenía a mami como mi mamá, como le digo,
desde los 6 meses con ella, con mi abuelo, y siempre pasaba más tiempo con mami que con mi verdadera mamá. Cuando yo llegué al velorio, que vi la caja, mi mami estaba ahí y me refugié en mami. Y mami, tú estás aquí. Y me quedé en las piernas de ella. Supe dónde mi mamá estaba enterrada cuando murió mi papá. Porque cada vez que yo le decía a mi abuela, me decía que ella no sabía, que quien sabía era mi papá. Y cuando yo le preguntaba a mi papá me decía que él no sabía, que quien sabía era mi abuela. Hasta que ninguno me llevaban. Bueno, después de ahí, mi abuelo me tomó otra vez con mami, y yo estaba viviendo con ellos. Pero luego mami y mi abuelo se dejan y nos quedamos en la casa mi abuelo, yo y otro tío y mi hermanito. Mi papá todavía estaba vivo, pero él estaba enfermo, yo no lo sabía. Ustedes saben que quien le daba en ese preciso tiempo esa enfermedad, le daba depresión. Porque como yo le digo, mi mamá, de ser la risa del coro, la más carismática, un corazón que ustedes no se imaginan, pasó a ser una mujer totalmente solitaria y aislada por esa enfermedad. Y entonces ahí mi abuelo enfermó. Y yo recuerdo que de madrugadas también a él le daban esos dolores. Y recuerdo que yo le decía, papi, ¿qué pasa? Cuando yo lo escuchaba quejarse, porque yo estaba al lado de su habitación. Y cuando él siempre duraba 1 minuto en silencio, como yo digo que era tomando fuerza para poder responderme, me decía, nah. Y entonces ya yo me di cuenta que él estaba enfermándose. Todas las noches yo lo escuchaba quejarse. Y yo lo escuchaba que él lloraba, que él se quejaba de un dolor. Hasta que un día se puso muy mal, tuvieron que llevarlo al médico y mi abuelo no volvió. Él era para mí mi papá porque yo siempre estaba con él. Mi papá siempre fue muy, muy irresponsable y no era un padre cariñoso, no era un padre detallista. Él estaba hundido en una depresión y ahora que soy adulta puedo comprender su tristeza y quizás sus razones. Y recuerdo que la última voluntad de mi abuelo fue que me enviaran a donde unos familiares que nosotros teníamos con mejores posibilidades. Y así se hizo como él quiso. Pero cuando yo llegué a la casa de ella, resulta que ella estaba para irse de viaje. Entonces, al estar con planes de viaje, no pudo quedarse con nosotros. Y ella era la persona con la que mi abuelo quería que nosotros estuviéramos. Así que la mamá de mi papá rápidamente llamó a una hermana que vivía sola, una señora ya, con nietos, y le pidió el favor y ella cedió. Cabe destacar que aunque ellos eran familia, muchas gracias, yo no los conocía. Yo no los conocía y peor aún, ellos no podían comprender el estado de la situación por la que yo estaba pasando. No podían comprenderlo porque ellos no estaban cerca ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mí, ni de mi hermano. Ellos solamente nos acogieron y nos ayudaron a salir adelante para que nosotros quizás no nos perdiéramos, yo y mi hermano. Nos llevaron a Barahona. Yo lloraba porque yo quería estar aquí, yo quería estar con mami porque ella podía comprender lo que yo estaba pasando, pero mami trabajaba mucho para sostenerse porque no tenía casa propia, no tenía nada, ella tenía que trabajar para sostenerse. Y le agradezco a Dios porque eso fue lo mejor, porque quizás si no hubiera dejado aquí mami trabajando, mi hermano y yo, al no tener una autoridad por encima que nos estuviera supervisando, quién sabe qué hubiéramos hecho.
Pero como que Dios en todo tiempo estaba buscando la manera de decirme, no acabó. El diablo me decía, mira, ahora te quito tu mamá, se acabó. Y Dios, no, ahora no se acabó. El diablo dijo, ahora te quito a tu abuelo, se acabó. Y Dios, no, todavía no se acabó. Si te tengo que llevar al fin del mundo para levantar de ti una mujer, lo voy a hacer. Y recuerdo que lloraba mucho, estaba muy depresiva, no se podía mencionar la palabra familia o papá o mamá al lado mío como toda niña. Me iba en llanto, me sentaba afuera en esa casa, miraba para arriba, para abajo, y lo único que yo sabía era que estaba muy lejos de mi casa y que yo sola no iba a poder llegar a donde yo quería estar. No quería comer, me ponían la comida en la mesa, la olía, me daba náusea, no confiaba en nadie, no los conocía. Estamos hablando ya de 10 años y yo no lo conocía a ellos. Pero ellos en su intento de sacar algo de nosotros nos apuntaron en buenas escuelas, estaban pendientes de nuestras vacunas, estaban pendientes de nuestra alimentación, de desparasitarnos, de darnos vitaminas, de que sacáramos buena nota, de que no nos faltara ropa, de que no nos faltara lo esencial. Quizás como niña yo demandaba más que eso, porque lo que yo necesitaba era una parte emocional que quizás ellos no tenían la forma o no supieron cómo acercarse a mí. Así que en todo el tiempo que estuve allí agradezco todo eso, mas nunca pude ser llenada emocionalmente. Entonces, como mis 12, yo hablaba con mi papá que se quedó aquí. Y él me decía, yo estoy bien, estoy gordísimo, estoy gordo. Y cuando yo lo escuchaba decirme eso, yo conocía la voz de mi papá. Yo sabía que él estaba hablando forzado. Y comencé a preguntarle a mi abuela, porque mi abuela, la mamá de mi papá, viajaba, entonces por eso ya nos dejó con esa hermana. Y cuando ella venía de vacaciones, nosotros nos quedábamos con mi abuela, y cuando ella se iba de vacaciones, para afuera otra vez a trabajar, nosotros nos quedábamos con esa hermana de ella. Gracias a Dios no nos maltrató. Cuando yo era joven sentía que sí, porque a veces uno se victimiza, pero después que uno es adulto uno entiende que no hubo maltrato nada. Que lo que pasa es que si tú no quieres ir a fregar hay que ponerte tu castigo y hablarte mal. ¿Tú ves? Después que uno es adulto entiende que no hubo maltrato. Lo que pasa es que en mi niñez yo decía, ay, me tratan mal, que si yo qué. No lo hubo. Quizás no recibí el amor que yo esperaba, pero es por lo que estamos hablando. Yo llegué grande, yo no me conocía, yo no lo conocí. Me dieron lo básico y lo agradezco. Entonces, cuando le pregunto a mi abuela me dice, sí, tu papá tiene lo mismo que tenía tu mamá. Cuando mi abuela me da esa noticia, me sentí muy triste, me desesperé y le dije, no. Si mi papá tiene eso, yo me voy con mi papá. Y comencé a portarme mal. Y comencé a hacer la cosa a propósito, porque yo quería que me mandaran para donde mi papá. Porque ya yo sabía que mi papá estaba enfermo y yo no quería que él estuviera solo. Porque yo decía, ¿con quién él está? Si mi mamá no está, si mi abuelo ya no está, ¿con quién mi papá está? Entonces ahí nos volvieron a mandar porque ya no nos aguantaban. Cuando yo llegué, mi papá pesaba 65 libras. Recuperándose de una crisis que tuvo. O sea que él llegó a pesar menos de ahí. Nos quedamos con mi papá aparentemente tomó fuerza, comenzó otra vez a irse a trabajar, pero no se tomaba los medicamentos. Él me hacía creer que se lo tomaba y siempre estaba con un vasofón y yo creía que eso era jugo, no sé, yo era una niña de 10 años y pico y él siempre estaba tomando y no se tomaba los medicamentos, estaba muy depresivo. Entonces ahí mi papá comenzó a deteriorarse, hizo una crisis muy fuerte. Yo recuerdo que de madrugada yo lo escuchaba llorar y yo escuchaba esos quejidos de un hombre llorando
Y me levanté huyendo y fui porque ya yo había vivido en esa misma casa, la misma experiencia con mi abuelo. Y cuando yo escucho esos gritos de mi papá, salgo corriendo para el patio y cuando veo, él está en el baño sentado con un dolor que se retorcía. En lo que yo llegué al baño y me paré en la puerta del patio de atrás, ya mi papá estaba en el piso y yo no tenía fuerza para levantarlo. Entonces fui a despertar a mi tío y cuando despierto a mi tío me dice, ay, ¿por qué tú me despiertas así? Y mi tío se pone así y entonces lo dejé también y me fui a buscar un vecino. Cuando comienzo a llamar a todo el mundo y van y buscan otra tía mía y vienen, mi papá ya estaba desde el baño, que quedaba como a esta distancia, un murito que bajaba, como allá a la pared, de andar todo el patio revolcándose del dolor tan grande que tenía. Cuando lo levantaron, lo trataron de tranquilizar, de rehabilitar, lo llevaron al médico, todo bien. Mi abuela vino de fuera al otro día, como a los 2 días. En el primer vuelo que ella pudo tomar, ella vino. Y cuando mi papá volvió a estabilizarse, no tenía conocimiento ninguno de lo que le había pasado. Yo le decía, papi, pero tú no te acuerdas que tú estabas llorando en el baño y que tú estabas en el piso. Y mi abuela me hacía señas, no le digas, no le digas. Y mi papá me decía, no, yo no me acuerdo. ¿Y qué más yo hice? Y ahí mi abuela me corrigió que no le dijera nada, si él no se acordaba que eso no se podía decir. Entonces ya vi a mi papá de estar completamente inconsciente, revolcándose de un dolor, ya consciente como que nada pasó y no se acordaba. Recuerdo que vinieron unos cristianos a la casa. Y yo recuerdo que entraron a la habitación y oraron por él y le leyeron la palabra y cuando yo entré a la habitación ya ellos habían salido. Y cuando un amigo de él, que era su mejor amigo, le pregunta, Junior, Secre, le decían Secre, entonces te arrepentiste ya. Me dijo ese amigo, ¿te arrepentiste ya? Y mi papá le dijo, no, tú estás loco, yo. Después de ahí mi papá no duró ni 2 horas, no, 2 horas mucho, ni 1 hora vivo. Negó a Jesús. Negó a Jesús. Jesús llegó a su casa, Jesús le dio el tiempo extra para llevarle la salvación, porque él pudo haber muerto en la crisis. Sin embargo, Dios le dio un tiempo extra donde lo levantó, lo puso consciente, le llevó la palabra de salvación. Y mi papá dijo que no. Negó a Cristo. No sé qué pasaba por su mente, no sé si él pensaba que esa iba a ser una crisis más y que todo iba a seguir bien de ahí en adelante, que él se iba a parar, que todo iba a estar bien. O no sé si su depresión estaba tan grande que no le importaba nada, ni siquiera su propia salvación. Yo solo sé que yo lo vi y lo escuché cuando él dijo, no, tú estás loco, no. Y cuando yo volví a entrar a la casa, ya mi papá estaba en un ataúd. Porque inmediatamente él negó a Jesús, al ratico comenzó a convulsionar y a ponerse en el mismo estado que estuvo mi mamá. Solo que no duró mucho tiempo. Porque ese día, ese momento era su última oportunidad. Y otra vez volví a entrar a la cueva, donde el enemigo dijo, ahora me llevo también a tu papá. Y yo estaba en la cueva como Isaías, sin deseos de vivir. Sin deseos de vivir, sin motivación, falta de afecto, viviendo rechazo. Cuando mi papá murió, mi abuela volvió, la mamá de él, y nos llevó otra vez a la casa donde estábamos, allá en Barahona.
Porque entonces lo más terrible de todo era la distancia. Porque aquí, si quizás yo hubiera estado en Santiago, donde un fin de semana yo vengo aquí y veo mi familia, no, yo estaba demasiado lejos. Entonces, el deseo mío de estar aquí era tan grande, pero la posibilidad de yo venir ni siquiera vacacionar era muy escasa. Porque es que mami trabajaba, eran dos muchachas prácticamente, por eso que yo no le digo tía ninguna, porque se criaron conmigo como si yo fuera hermana. Y no había ese adulto que pudiera decir que estuviera ahí sin trabajar, mándamela. O sí lo había, pero no quería, que era la mamá de mi mamá. Ella, cuando murió mi papá, recuerdo que me dijo, o le dijo a mami, que ella se podía quedar conmigo, pero con Alexander no. Y cuando ella dijo eso, yo dije, donde mi hermano no cabe, yo tampoco. Porque yo no iba a permitir que el enemigo me separara de la única persona que me mantenía con vida. Porque yo me deprimía, yo lloraba, pero nunca delante de mi hermano. Nunca. Porque él era mi fuerza. Él era mi razón. Él era mi razón de yo levantarme. Él era mi razón de yo seguir adelante. Yo no le iba a faltar para dejarlo solo. Yo me levantaba con fuerza cada día. Aún así viví muchas situaciones de depresión, muchas. Creo que en el único tiempo que he estado sin depresión ha sido en Cristo. Y recuerdo que cuando ya estuve grandecita, entonces ya quise venir para acá. A mis 16 años era más diferente porque ya yo podía estar sola en la casa si iban a trabajar o lo que sea. Y él le dijo, ven. Yo siempre la llamaba y le hacía su drama. Yo quiero estar allá, yo quiero... Y cuando ya ellas se sintieron adultas para poder recibirme, me recibieron. Y vine con mi hermano y de ahí para allá cometí muchos errores. Muchos errores, porque cuando tú estás depresivo, tú quieres buscar en la gente lo que solo Cristo te da. Y yo vivía en esa cueva donde yo no quería vivir. Como Elías dijo ahí, yo no quería, yo quería que Jehová me llevara. Y yo siempre oraba a Dios, pero peleando. Yo siempre oraba porque mi mamá me tenía esa costumbre. Y yo cuando me acostaba siempre oraba, pero comenzaba a pelear y le decía, ¿por qué tú me hiciste eso? ¿Por qué tú permitiste? ¿Por qué tú me dejaste sola? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esas eran mis oraciones, pero todas las noches yo oraba. Peleaba con Dios. Le reclamaba al Señor, pero siempre con Dios. Nunca fui a leerme una taza, nunca fui a un altar, nunca fui a consultarme, nunca me leí ni un café, nada. Lo más grande que yo hacía en cuanto a lo oculto era leerme un horóscopo. Porque mi mamá había dejado eso en mi corazón, de que solo había un Dios. Y aunque yo le peleara a ese Dios, aunque no comprendiera su voluntad, aunque yo estuviera insatisfecha, era con Él que yo hablaba. Y tenía una gracia increíble. Trabajo que yo quería, trabajo que Dios me lo daba. Cosa que yo quería, cosa que Dios me daba. Para todo tenía mucha gracia, sin embargo, nada fructificaba en mis manos porque no esperaba el tiempo de Dios. Porque andaba sin dirección, desconectada. Aunque la gracia de Dios estaba en mí para yo conseguir el trabajo no me era de bendición porque a los 2 meses yo lo dejaba.
Aunque la gracia de Dios estaba sobre mí para que yo cantara, para que yo me metiera en una cosa de modelaje, en el baile, en lo que sea, no importaba. ¿Por qué? Porque no había constancia. Había un espíritu de dos ánimos que atacaba a mi mamá y me atacaba a mí. Tomé muchas malas decisiones. Busqué allá afuera lo que solo Cristo me podía dar. Bebí de muchas aguas sin saber que solo Cristo podía saciar mi sed. La primera vez que intenté terminar conmigo, tenía ya como entre 17 y 18. Y ni siquiera cuando yo dije la razón por la cual yo me sentía así, era la razón verdadera. Porque ahora yo miro atrás y sé que esa no fue la razón. La única razón era el vacío, la depresión, la tristeza que me estaba ahogando. Recuerdo que llegó una tía y eso no se dio. Gracias le doy a Dios. Antes de eso, no sé si ustedes han escuchado ese término que usaban las pandillitas antes, que es emo. Yo era parte de eso. Los emos son los adolescentes y jóvenes que están en depresión y ellos igualan el dolor de adentro con el dolor físico. Esos son los jóvenes que usted le ve las manos cortadas, que se aruñan, que se agreden. Yo hacía eso. Yo me dibujaba nombres en mi cuerpo para sentir dolor, porque el dolor me ahogaba. Pero eso no era una solución. Era el enemigo jugando con mi mente para meterme en su nido, para llevarme con él. A veces venían esas visitaciones y yo me peleaba con esos espíritus sin saber que ellos venían a reclamarme, porque ellos sentían que la siguiente, decían ellos, era yo. Y cuando yo dormía, ellos venían y me querían llevar y era una lucha, pero yo no lo comprendí hasta ahora. Porque el diablo decía, se acabó para ti. Pero Dios decía, no se ha acabado todavía. Y yo sentía que se acababa tras cada golpe. Y yo sentía que no había tenido ninguna victoria en mi vida. Cuando vengo aquí, se muda una tía mía al lado. Ella era esposa de un tío postizo, ni siquiera era tía de sangre, pero yo y ella comenzamos de pronto a llevarnos muy bien. Yo estaba en el baile, yo estaba en danza, modelaje y canto era, ¿verdad? Modelaje y canto, y ella me ayudaba a maquillarme, me elogiaba, y siempre éramos como dos amigas, pero ella podía ser mi mamá. Recuerdo que un día me levanto, yo dormía en su casa, ya éramos tan amigas que ya yo me había pasado a dormir para allá, porque vivíamos al lado. Ya yo tengo el uniforme para ir a la escuela. Y ella comienza a hablar conmigo, pero yo, usted sabe como cuando tú no quieres que nadie te hable. Así yo me levanté ese día. Y yo la estoy escuchando, pero no la estoy prestando atención. Ella me está diciendo, voy para donde fulana a lavar, y cuando yo venga de allá, qué sé yo cuánto. Y yo, pues está bien, qué sé yo qué. Terminé de hablar con ella, pero no le puse la atención que yo normalmente le ponía. Me vinieron a buscar y me fui para la escuela. Cuando yo estoy en la escuela, él me llama desesperada, que ella se había muerto, que le había pasado algo, no sé. Y yo salí de la escuela, que yo no sé cómo de la Reforma, aquí abajo yo llegué tan rápido. Pero yo llegué rápido. Yo salí con una amiga mía desesperadamente y me visitó un espíritu de culpabilidad terrible. Por eso es que usted ve que muchas veces yo estoy adorando, pero comienzo a escuchar los demonios
Es que ya yo lo conozco. Es que ya yo conozco las voces del dolor, de la depresión, de la culpa, del suicidio, de todo esos espíritus. Ya yo sé cómo operan. Y cuando llego, que me encuentro con la realidad, murió rotundamente. Lavando una ropa, se puso a tenderla al lado de una construcción y la pared le cayó encima. Y acabó con su vida, que no llegó al hospital. No sé si algunos escucharon esta historia. Pasó allá abajo en la calle, en la pared allá abajo casi. Mi vida colapsó. Me dio una crisis tremenda, donde yo dije, ya el problema tengo que ser yo, porque no es normal. ¿Cómo que vivo con mami? Mami se muere. Vivo con mi abuelo se muere. Vivo con mi papá se muere. Ahora siento amiga de ella, estoy con ella, me paso a vivir a dormir a su casa y ella se muere. Y colapsé de una manera que terrible. Intenté contra mi propia vida, me desesperé, entré en una crisis terrible, me ahogaba entre mis lágrimas, porque yo sentía que yo tenía la culpa de lo que había pasado. Yo sentía que el hecho de que yo me hubiera vuelto amiga de ella fue lo que la llevó a morirse. Yo decía, lo que me persigue a mí, lo que ya yo había visto en mis sueños, lo que ya yo había peleado en el mundo espiritual, eso es lo que ataca a los que están conmigo. Y volví a colapsar. Mis calificaciones bajaron, me desenfoqué de la escuela, dejó de importarme. Yo era meritoria en todos los años, siempre era una muchacha sobresaliente. Dejó de importarme porque se me quitó eso. Mi familia, claro, como siempre, estuvo conmigo. Después de ahí fue entonces que yo volví a Barahona. No recuerdo las razones, pero volví a vivir, así, ya recuerdo. Yo me fui para allá porque me dieron una beca. Después del tiempo, lo superé o hice creer que lo había superado. Porque usted me veía en el coro y la más feliz del coro era yo. La que más bailaba era yo. Parecía que estaba borracha, pero yo no bebía. Era imposible que yo me viera tan contenta. Era la depresión. Lo que pasa es que yo la disfrazaba. Y cuando llegaba a mi casa comenzaba a dar gritos en la cama, porque me sentía mal, porque me estaba muriendo por dentro. Entonces, después que superé eso, aparentemente me quedé con el dolor adentro. Pasó el tiempo, terminó la escuela, califico para una beca para Santiago, que es un internado que tú te quedas ahí, te la da INAFOCAN, el gobierno, a los jóvenes que están aquí. Cuando ustedes son buenos estudiantes, meritorios, pueden aplicar para una beca en un internado que hay aquí en Santiago, y usted no tiene que pagar ahí, y tiene todo del gobierno, y puede ser maestro, pero eso es para estudiar educación. Y apliqué para una beca y me la dieron. Cuando voy a recibir la evaluación, estoy pensando qué voy a hacer con Alexander, porque ese es otro tema. Cuando yo tenía un noviecito que se enamoraba mucho, que yo lo veía encariñado, que me hablaba de compromiso, yo lo dejaba, porque le huía el compromiso. Yo decía, ¿con quién yo voy a dejar a mi hermano? ¿Quién lo va a atender si yo me caso? No me importaba qué tan bueno fuera, qué tan bonito se viera, cuánto tuviera, no me importaba nada. Si lo veía enamorado, si lo veía que quería compromiso, botado. Ya, cerraba eso. Algo muy mal. Eran patrones de todos los traumas que yo traía. Eso era lo que yo entendía que estaba bien y que yo entendía que eso era lo correcto, porque yo tenía que atender a mi hermano. Y cuando me fui para allá a llevar a mi hermano a donde me dejaban a mí en Barahona, mi hermano comenzó a deprimirse allá. No me dejes aquí, no me dejes solo. ¿Cómo tú me vas a dejar solo? Tú sabes que yo no puedo estar donde tú no estás. Y ahí me engatusaron y me quedé allá y perdí la beca. Pero cuando me quedé allá, tenía una amiga que era cristiana y me empezó a llevar a la iglesia, y ahí fue donde yo me arrepentí por primera vez. Ahí es donde yo le dije que yo hablé con esos pastores para yo testificar lo que estoy testificando hoy, pero que en ese tiempo no era el tiempo.
Y ahí me arrepentí cuando ese día yo le testifiqué a ellos. Entonces ellos me dieron una respuesta que no fue ellos, sino el Espíritu Santo. Ese día yo sané. Ese día yo sané algo grande dentro de mi corazón y de mi mente. Y después de yo contarle todo lo que les estoy contando, ella me dijo, yo no te veo como la culpable. No. Oiga, hasta dónde yo tenía más de 2 años arrastrando con ese espíritu de culpabilidad, que no me dejaba unirme a nadie, porque yo creía que algo de mí hacía daño. ¿Usted está entendiendo? A veces sus hijos están luchando con cosas grandes, con argumentos satánicos que el enemigo ha puesto en su mente, y usted no se imagina la lucha que tiene ese niño rebelde, ese niño malcriado, ese niño que usted no le halla sitio, pero que quizá está siendo atacado por el enemigo y su mente no ve las cosas como usted la ve. Padre que está aquí. Porque muchos en mi familia me juzgaban y decían que es que esa muchacha va a ser igualita a la mamá, es que eso no va a servir, es que esa muchacha no entiende, que esa muchacha no coge consejos, que esa muchacha... Era una cosa tan grande que yo encontraba reuniones en la casa hablando de mí. Cuando yo llegaba, a veces ellos creían que yo había salido y yo durmiendo, porque dormía mucho, y ellos hablando de mí. Lo curioso era que nunca era nada bueno, a pesar de que yo siempre era meritoria. Nunca se podía hablar de lo bueno, siempre había que hablar de lo malo. Y esa pastora, por el Espíritu, me dijo, tú no fuiste la culpable de todo esto. Yo te veo como ese ángel que Jehová puso al final de la vida de cada una de esas personas para ayudarles. Y ahí yo entré en razón y dije, cierto, porque si mi mamá no hubiera contado conmigo, la hubiéramos encontrado quizás muerta, hediendo. No hubiera tenido la oportunidad de pedirle perdón a su mamá, de que su mamá la perdonara, de que yo le pidiera perdón a mi mamá, de que hubiera una sanidad antes de ya irse. Quizás si yo no hubiera estado ahí con mi abuelo, lo hubieran encontrado muerto, porque yo fui la que salí a llamar a la gente. Si yo no hubiera estado ahí con mi papá, quizás Dios no le da la segunda oportunidad que le dio. Al final el enemigo me había engañado, me había cegado, porque el enemigo decía, para ti se acabó. El diablo decía, para Jennifer Guzmán se acabó. Jennifer Guzmán no va a servir. Jennifer Guzmán no lo va a lograr. Jennifer Guzmán va a ser menos que lo que hicieron los padres. Va a ser peor que lo que... Si su papá era alcohólico, ella va a ser más alcohólica. Si su mamá se prostituye, ella va a ser más prostituta. Esos eran los planes del enemigo para mi vida. No voy a dejar que se comprometa con nadie, ni que tenga familia, ni que tenga esposo. No voy a dejar que haga familia aquí en la tierra. La voy a mantener sola, deprimida, hasta que no aguante más. Eso decía el enemigo de mí. Y esa voz se me atormentaba. Tú estás sola, mira, a ti nadie te quiere. Mira alrededor tuyo lo que comienzan a hablar lo malo de ti. Y yo siempre decía esa frase, y ustedes me han escuchado decirla mucho. No hay una persona tan mala en el mundo que no haya nada bueno que decir de esa persona. Pero esa frase yo la saqué de que en mi adolescencia todo lo que decían de mí era malo. Y yo decía, yo no soy tan mala. Cuando me llevaban a los psicólogos, yo les decía, no, ni un asesino es tan malo para que no haya nada bueno que decir de él. Yo le decía a los psicólogos, díganme las cosas buenas que le dijeron de mí. Y apuesto que no le dijeron ninguna. De ahí es que yo siempre digo esa frase. Y de ahí es que ustedes siempre me ven que en mi forma de ser, cuando están hablando mal de alguien, yo digo, ajá, pero tiene todo bueno.
Ay, tú quieres ser la defensora de todo el mundo. No quiero ser la defensora de todo el mundo. Dios no me mandó a atacar ni a resaltarle los defectos a la gente. Me mandó a restaurar, a levantar y a edificar al otro. Hay gente que me rechaza. Hay gente que me ha causado dolor. Hay gente que le he pedido perdón y me lo han negado y lo ruego hasta que me lo den. Gente que yo no le hice daño, pero Cristo me mandó a ser libre. Y yo no voy a negarle al Espíritu Santo que me liberte, porque yo necesito a Cristo. Cuando yo me entré a la iglesia en una depresión tan grande, porque el enemigo había destruido mi matrimonio con mi esposo, y ustedes saben, ay, ustedes no tienen la idea. Mi esposo la pasó yo la pasé con él, pero él la pasó conmigo. Pero cuando yo no había sanado, yo decía, ese hombre es malo, ese hombre era mujeriego, ese hombre era bebedor. Sí, era cierto, pero él también tenía muchas cosas que aguantarme a mí, porque esa vida traumatizada que yo tenía, a tal punto que mi propio esposo no podía dormir abrazado de mí, porque también fui manoseada y acosada desde pequeña. Y donde quiera que llegaba era el susto de la mujer de la casa, porque como cuando la mujer tiene un hombre irrespetuoso, ataca al enemigo incorrecto. Si usted tiene un esposo irrespetuoso y malicioso, no ataque a la sobrina suya ni a la prima suya que la visita. Ataque la raíz de su problema. Y a veces te marginan, a veces te rechazan. No se trata de que tú eres mala ni que tú tienes nada. No. Es por la malicia que hay en el otro. Yo recuerdo que mi abuela siempre me decía, la mamá de mi papá, tú no puedes vivir conmigo porque tengo un hombre en casa. Pero yo no comprendía la magnitud de esas palabras que mi abuela me decía. Ella me dejaba con la hermana, yo me quedaba con la hermana y vacaciones con ella, muy bien. Pero yo anhelaba vivir con ella porque ella era mi abuela. Por más mala que fuera, era mi abuela. Y ella me decía, no puedes vivir en casa mía porque tengo hombre en casa. Hasta este tiempo donde me enteré que ese hombre no era una persona de confiar. Y como a la edad de 15 años, más o menos 14, se atrevió a decirme con lágrimas en los ojos, nunca te ve como hija. Y lloré tanto porque era lo más cercano que yo tenía a un padre. Ya mi abuelo había muerto, ya mi papá había muerto y él me trataba bien. Yo lo que no sabía es que sus intenciones no eran buenas conmigo. Y cuando él me dijo esto, rompió mi corazón porque era lo más cercano a un padre que yo tenía en la tierra. Por eso la paternidad de Dios no la busque en otro lado. Pero la abuela siempre me decía, no te puedo tener en casa porque tengo hombre. Pero yo no sabía que había maldad en ese hombre, que ella lo podía ver y yo no. Cuida a tus hijos. Ella me cuidaba, pero yo no lo podía comprender. Una mujer enferma tal vez no se iba a dejar del esposo. Tal vez era todo lo que él tenía, lo que ella tenía para llevarla al médico, para mantenerla, para sostenerla. Pero había maldad en su corazón. Y nosotras sabemos cuando hay maldad en el corazón de alguien para nuestros hijos y estamos llamados a protegerlo. Porque cuando usted va a los testimonios de la persona que le hacían daño a los hijos de otros, siempre van a decir, o yo escuché un testimonio para no generalizar, que ese hombre decía que él atacaba a los niños que veía vulnerables. Es decir, que no veía un padre que cuidara a esa familia. O una madre de verdad que cuidara a esa familia. Siempre buscaba niños vulnerables. Y una vez me encontraron vulnerable. 1, 2, 3, 4, muchas veces me encontraron vulnerable. Rodeada de mi familia.
gente de la misma casa. Usted adulto sabe lo que estamos hablando. Con la casa llena de gente, me encontraban vulnerable. Tú, padre que estás aquí, tu madre que estás aquí, pon vallado alrededor de tus hijos. Sé celoso con tus hijos. Y si tiene mejor que dejarlo solo en la casa, trancado con el ángel de Jehová, que acampa alrededor de lo que le teme y lo defiende, pues mejor que con alguien que tú sabes, porque uno siempre sabe. O no sé si por las experiencias que he tenido, pero yo siempre sé. Porque hasta como una persona carga a tus hijos, tú sabes. Como una persona te saluda a tus hijos, tú sabes. Sea celoso y cuidadoso con sus hijos. Hasta que, por eso estaba llena de traumas, no disfrutaba la intimidad con mi esposo, ¿no? ¿Cómo? Siempre teníamos problemas, lo que lo llevó a la calle, no lo excuso, pero fue parte, porque la mayoría de veces yo decía que no, porque estaba batallando con todos mis problemas, con todos mis traumas desde la niñez, y lo que para él era un deleite, para mí era un problema grandísimo. Lo que para él era mariposita en el estómago, para mí era dolor y sufrimiento, por lo que había aquí adentro. Hasta que nuestro matrimonio se destruyó, siempre fue responsable, nunca me faltó comida, nunca le faltó nada a mi hija. Había un hogar, pero habían cosas que sanar. Se destruyó el hogar, se casó, me casé, ustedes saben esa historia, vine a Cristo con otra persona. No era la persona indicada, excelente persona, Dios, lo bendigo siempre, excelente padre con Jacob, no tengo nada que decir. Pero Dios tenía algo escrito para mí. Y se terminó y Dios me habló y me dijo, voy a restaurar tu hogar. Y me dijo, y voy a puse ideas de negocio en tu corazón. Y ese profeta me dijo, veo tiendas y veo que Jehová une tu hogar, tu matrimonio, une un hogar. Me dijo, veo un hogar roto, pero Jehová te dice que lo va a restaurar. Y te dice Jehová que Él va a venir solo a tu casa. Ustedes supieron que yo no creí esa profecía. Sobre todo porque yo no tenía ni la menor idea de que Dios me estaba hablando de mi esposo. Y yo rechacé esa profecía. No, Señor, no te atrevas, yo me quedo sola. Pero Dios le plació hacerlo. Me dio un sueño donde me decía, me confirmaba la palabra. Mi esposo comenzó a frecuentar mi casa. Yo le decía, no, tú estás loco, yo no me veo contigo dentro de una casa. Yo no soy la misma, yo soy cristiana. A mí no te me pegues. Él me decía, pero dame un abrazo. Yo, no, yo vengo de la iglesia, de Cilicia, tú estás loco. Y cuando me decía por teléfono cualquier cosa, yo le decía, no. Es que yo no me veo dentro de una casa contigo, entiéndelo. Yo no soy la misma, es que yo soy cristiana. Y siempre yo defendía tanto celosamente a Dios. Y yo no sabía que Dios ya estaba trabajando con él. Y Dios lo hizo. Tal cual lo dijo, él comenzó a ir a mi casa solo. Yo me negaba. Hasta que los ojos me volvieron a poner en puesto. Y volví a ver prospecto como que ya me... como que ya me estaba cayendo en gracia otra vez. Bueno, y ya ustedes saben lo demás. Nos casamos, el Señor restauró, cumplió su palabra. Denle un aplauso al Señor. El Señor cumplió su palabra, restauró mi matrimonio. Ya tenemos 4 años después que nos casamos en esta nueva temporada, donde ni yo soy la misma que Él dejó, ni Él es el mismo que yo dejé. La gloria es de...
de Dios. Ya cuando yo vine a la iglesia, déjenme decirle que yo escupía el dolor. Era liberación tras liberación, liberación tras liberación. Y la mayoría de las liberaciones era dolor que Dios me sacaba. Y yo decía, pero ¿por qué son espíritus de dolor? Yo sentía cuando ellos salían de mi alma y salían por mi boca, yo los escupía en el culto. Escuche esto. Desde que alguien me ministraba, siempre lo que salía de mí era dolor. Siempre lo que salía de mí era dolor. Por eso en una temporada de mi vida le dije, Dios, ya no me llame más mujer sufrida, porque no lo soy. Me siento plena en Cristo. Me siento plena en Cristo. Ahora sonrío y no para tapar la depresión, no. Ahora sonrío es por el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Es increíble, Dios me libertó, Dios me sanó. Oré mucho, no salí a pedir perdón a lo loco, no. Oré mucho, comenzaba a orar por personas que yo tenía guardadas en mi corazón, que había raíz de amargura, que había falta de perdón en mi corazón, que eran buenos, que eran malos, que fallé yo, que falló el otro, no importa. El que usted tenga ahí guardado, usted tiene que sacarlo en el nombre de Cristo. No me dejé de victimizarme. Dejé de ver al otro como malo todo el tiempo, porque esos espíritus hacen que tú veas a todo el mundo como que te está atacando y nadie está en contra tuya. Son esos demonios. ¿Tú me entiendes? Porque te convierten en una persona que sufre de rechazo, que ya tú crees que todo el mundo está rechazando, ya tú crees que todo el mundo te odia, ya tú crees que... Y todo está en tu mente. Nunca fue así, como dicen aquí. Entonces el Señor comenzó a libertarme, comenzó a sacar cosas de mí por parte que usted ni se imagina. Increíble. Siempre entendiendo esto. Nunca yo he ido delante de Dios poniendo barreras ni poniéndome como la... Yo siempre entendía lo que tenía. Yo siempre sabía identificar mi lucha. Por eso yo recibo siempre liberación rápido. Porque cuando usted tiene discernimiento para saberlo con lo que usted está peleando, usted sabe por lo que va a orar. Si yo sabía que me atacaba un espíritu de dos ánimos, que dejaba los trabajos por nada, que todos los proyectos que emprendía los soltaba, ¿por qué yo tenía que pelear? Por eso yo oraba a Dios. Yo reconozco que hay un patrón en mi casa, que yo tengo un patrón que abandono antes de tiempo. Yo quiero que tú rompas eso en mí. Y el Señor lo hizo hasta el punto que ustedes han visto frutos de cómo he vuelto del piso, renazco del piso. Oiga, yo vendo hoy y no se vende, mañana vuelvo a vender y ese producto no sirve, cambio el producto. Y el punto es que usted fructifique. El punto es que usted fructifique. Antes de llegar a Cristo viví depresiones, intentos de suicidio, todo lo que hablamos para ya avanzar un poco. Y después de que llegué a Cristo, también hablé como Jeremías, que dijo en Jeremías, aleluya, 29, y le dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. También dentro del evangelio me encontré como Jeremías, donde dije no vuelvo más para la iglesia, donde dije no predico más, donde dije no hablo más en tu nombre, donde dije no, sí, a principios del evangelio. En mi primer año de evangelio, sí. Muchas veces dije, Señor, pero cualquiera no vuelve más. Y no por nada en contra con la iglesia, es lo que le digo. Cuando usted no es libre, el problema tenga usted. El problema está en lo que en los espíritus demoníacos han entrado a su cabeza, en los argumentos que el enemigo entra en su cabeza. Y el pleito con usted mismo, pero usted cree que con todo el mundo. También me encontré como Jeremías y dije, Señor, suelto este llamado. Sobre todo porque cuando el Señor me comenzó a usar, yo le decía, Señor, yo quiero ser profeta de verdad, no quiero estar aquí inventando. Entonces el Señor me decía, mira, le decía a la gente, te voy a partir. Viene juicio, viene. Entonces yo decía, pero no hay ni una palabra bonita que yo le pueda decir a la gente. Siempre era algo como que de corrección que el Señor hablaba a través de mi boca y yo decía, pero Dios mío, llévame suave con la gente. Pero el Señor me enseñó, me levantó, nunca me dejó sola. El Espíritu Santo es tu amigo. El Espíritu Santo fue todo.
Cuando yo lo comprendí, que por medio de él yo iba a ser libre, que por medio de él me iba a ser levantada, que por medio de él era todo, pues yo comencé a procurarlo a él y pedirle todo lo que yo veía. Si yo veía que una gente caía, todavía yo soy así. Si yo veo que una gente cae y como que cayó de una forma que no es la que yo caigo, yo quiero caer así. Pero no imitarla, es decir, al Espíritu Santo, hazlo conmigo así. Quiero saber qué sintió ese que cayó. Quiero sentir, veía una gente danzando, empezaba a orar. Yo quiero sentir lo que sintió aquel que danzó en la iglesia anoche. Si yo veía que alguien hablaba en lengua, quiero hablar en lengua, Señor, ¿qué es eso? Enséñamelo, yo quiero hablarlo también. Y hasta el sol de hoy yo soy así. Yo todo lo que veo de Dios, lo quiero. Y esa fue la palabra que leyeron al principio del culto. Procurar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. A medida que yo me deleitaba en la palabra de Dios, a medida que yo me deleitaba en la oración, a medida que yo me deleitaba en el secreto, el Señor en el público comenzó a limpiarme, a libertarme. En cada culto comenzó a tratar conmigo, comenzó a sacarme todo su espíritu demoníaco. Mi esposo sabe que yo no soy ni la mitad de... Mi amor, habla un ching ahí, ayúdame. Ahora yo soy un coquí de ese negro que ustedes ven ahí. Soy una ya te sabe, pero antes no podía ni abrazarme el hombre porque estaba llena de demonios. Pero Cristo lo hizo. Y todo el que está cerca de nosotros siempre nos pregunta cómo ustedes lo han hecho, porque fue un perdón genuino realmente. Es una cosa linda, hasta los pleitos de nosotros son bonitos. Mire, hasta papelía es una cosa como con dulzura. Mire, todo es diferente en Cristo. Todo es diferente. Antes peleábamos, lo rompía todos los perfumes, le tiraba la ropa para afuera, le volaba arriba. Él nunca me hizo así, ¿no? Pero usted sabe yo de que privando. Ay, es un gallito. Y ahora, y todo el mundo sabe, y ahora no. Vamos a hablar de algo ahorita. Moy, pero yo entiendo que esto tiene que ser así. Sí, Moy, pero que si yo qué, sin deseo de ofenderlo, ni él tampoco con deseo de ofenderme a mí. Hay una protección de ambas partes. Oye, todo es lindo, todo es perfecto. No porque no haya problema, es porque el Espíritu Santo lo hizo bien, porque lo que Él hace, lo hace bien. Si no me iba a restaurar mi matrimonio para que yo lo disfrutara, no lo hubiera restaurado. Él lo restauró para que yo lo disfrute, para que mi esposo lo disfrute, para que mis hijos crezcan con un matrimonio lindo y bonito. Póngase de pie, aleluya. Vamos a darle la gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle la gloria a Dios, aleluya. Él es santo y Él es bueno, aleluya. Esta promesa que mi madre me decía, este es tu versículo, ella me decía, este es tu versículo, vamos a decirlo. Y yo quiero que usted comprenda la promesa que mi madre traspasó sobre mí. En el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3, me dicen: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta fue una promesa que mi madre puso sobre mí y que la estoy viviendo en este tiempo de mi vida, donde veo la tienda fructificar, donde veo mi matrimonio fructificar, mi ministerio fructificar. ¿Para gloria de quién? Porque cuando el enemigo dijo se acabó, Cristo dijo vuelvo a levantarla. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Lo que diga el enemigo de ti no es lo que importa. Lo que importa es lo que está escrito de Jehová para tu vida. Aleluya. Y el poder de nosotros los padres, aleluya, sobre nuestros hijos para declarar y decretar. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias porque tu palabra